Bien, ¿qué vamos a aprender esta noche? Aprendamos a enamorar a nuestras semillas. Por supuesto, claro, vamos a aprender a enamorar, vamos a aprender a conquistar en quechua, como en las anteriores clases hemos aprendido lindas palabras en quechua, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo esta noche. Bien, esta noche, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Objetivo número 1. Vamos a aprender los estados de ánimo en quechua. Estados de ánimo en quechua. Luego, el verbo kai, vamos a aprender juntamente con el sufijo sha. Por ejemplo, para decir estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, estoy cansado, estoy enamorado. ¿Qué más? Luego, el sufijo pi para decir, por ejemplo, marcar la ubicación del lugar donde estoy, ¿no? Entonces, estoy en tal lugar. Así, entre otros sufijos como el sufijo wan, así también vamos a aprender a preguntar con dos pronombres interrogativos. El pronombre interrogativo pi tataiki, por ejemplo, ¿no? Maimanta kanki, preguntas así. Bien, así es que comenzamos sin más perder el tiempo. Se me ha perdido la almohadilla, pero no hay problema porque podemos improvisar. ¿Qué habrá pasado? Mamayu, ay guairurito, ay guairurito. Al ritmo de Luis Mila Carpio empezamos esta noche, mi gente, empezamos. Y lo primero que vamos a aprender esta noche es lo siguiente. Nos preparamos para poder responder, ahí respondemos como locos, ¿no ven? La dinámica es eso. Escribo la palabra aquí y ustedes van adivinando. Me van a confirmar, por favor, si se ve bien, o es que se ve tal vez las letras pequeñas, o tal vez debería bajarlo un poco más. ¿Ahí está mucho mejor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Coméntenme. Me enseñaron machuzonzo. Ya, bien, vamos, empezamos, ahora sí empezamos. La primera palabra del día que tenemos que traducir es... Ya, aquí está pues. La primera palabra. Y lo que nosotros queremos saber, mi gente, es la siguiente palabra. Vamos traduciendo, vamos participando. ¿Cuál es la opción correcta? Participamos, mi gente. Participamos. ¿Cuál es la opción correcta? No los leo. Inciso B, dicen por ahí. Inciso D. Inciso B. ¿Cuál más? Empecemos por algo sencillo. Empezamos por algo que no nos vaya a complicar mucho. ¿Está bien? Luego vamos a aprender a realizar oraciones con esta. Pero esta es la dinámica de participación para esta noche. Vamos comentando. Participamos aquí todas las personas que estamos presentes. Eso, muy bien. Dicen la B. Respuesta popular, la respuesta B. Sigamos participando. Estamos grabando el en vivo, mi gente. Y luego lo subimos a YouTube. Recuerden que me pueden encontrar con Wilfito y Achachi. Inciso B. ¿Alguien dice inciso D? Tal vez inciso E o inciso F. ¿Nadie? En la F vamos a poner una mala palabra, ¿ya? Porque nos gusta aprender, creo que así, ¿no ve? Damos un minuto más, mi gente, y cerramos. ¿Ves, carnalito? Dice. Participamos, mi gente, sigamos participando. Estamos aprendiendo quechua. Kusisqa, muy bien. Cerramos la participación en 10, 9, 8, 7,
4, 3, 2, 1 y 0. Cerramos la participación, mi gente. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta que tenemos, ¿cómo se dice en quechua feliz? Es Cusisca. Sencillito, suave. Estamos empezando por algo sencillo, estamos empezando por algo que no es tan complicado, pero vamos a seguir aumentando la dificultad poco a poco. Bien, pues ya lo han traducido. La primera, lo que estamos diciendo, piñasca, traducimos a enojado. La segunda, que es Cusisca, la respuesta correcta a feliz. Y la tercera, que ya lo ha traducido alguien por ahí. A ver, voy a ver quién lo ha traducido ya. Mile. Ya lo ha traducido. Saiposca decimos que es cansado. ¿Está bien? Y para las personas que de repente no saben qué responder, mana yachanichu, que es no sé. No sé, no me preguntes. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, la dinámica también es lo siguiente. Primero participamos nosotros, las personas que no sabemos quechua. Segundo, participan las personas quechua hablantes. Tercero, participan las personas que no están de acuerdo con nada y dicen, no, ¿qué te pasa? Eso no es, ese quechua yo no me lo sé, mi quechua es diferente, ¿no ve? Esa, ¿ya? Entonces, vamos a votar y vamos a seguir entrando a otro tipo de oraciones. A ver, vamos a poner en la F vamos a poner una mala palabra. Ahora sí es el momento de poder participar con las malas palabras en quechua. Vamos. Participamos con una mala palabra en quechua. Una mala palabra en quechua. Ahora sí, su momento para poder... ¿Cuál es el premio? El premio es el conocimiento. Si es que no sabes quechua, puedes aprender aquí. Vamos compartiendo el live, mi gente. Compartimos. Chususiki. Ya, vamos a aprender eso, ¿ya? ¿Cuál es la intención de que podamos también poner las malas palabras? Es que sepan escribir bien, pero no los voy a traducir, sino que simplemente va a estar ahí escrito, pero correctamente. Ha dicho Chususiki, entonces vamos a anotar eso. Listo, ahora sí. Siento que no se ve bien. ¿Pueden ver bien? Sí se ve bien, ¿no? Ya, prohibido traducir. No lo traduzcan. Nos van a banear si no. Vamos entrando a otra pregunta. Y dice de la siguiente manera. Bien, ahora sí, lo que queremos saber esta noche, mi gente, es lo siguiente. Estoy enfermo. Vamos, ahora sí, comentamos, participamos, vamos participando. ¿Cuál es la opción correcta? Participamos, comentamos, ¿cuál es la opción correcta? Participamos. Vamos a dar exactamente, a ver, 1 minuto para poder participar. En este minuto participamos, ¿cuál es la opción correcta? Las personas que no saben quechua pueden aprovechar participando. Eso, vamos comentando, dicen la D por ahí, algunos dicen que es la E, algunos dicen que es la F. Respuesta popular, dicen que es la B. ¿Cuál será? Tal vez es la A. Participamos, sigan participando. La opción A, estoy seguro que es la opción A, dice. Participamos.
La opción D. ¿Por qué será la opción D? Un chico, muchísimas gracias por esa donación, se te agradece. Recuerde que también tenemos un objetivo marcado por ahí arriba. Es de recolectar maicitos. Una arroba de maíz. Respuesta popular por 14, por 16. Eso, vamos, sigamos participando. ¿Cuál será? Estoy enfermo. ¿Cómo decimos en quechua estoy enfermo? Aprendamos de esta manera, quechua quiz. Un chico, muchísimas gracias por esa mazorquita. Las personas que están donando, igual, quiero que sean mis amigos, por favor. Pregúntenme si tienen alguna duda. Les voy a seguir enseguida. Damos un momento más de participación. Un momento más de participación. Está mal escrito, dice. A ver, ya, vamos a corregir eso. Exactamente, eso es lo que les decía. Las personas que no están de acuerdo aquí, ninguno. También pueden comentar. Les voy a ir leyendo. El inciso E está para las personas que no están de acuerdo. Que dicen, no, está mal, ¿qué te pasa? Eso no es así. Lo que me han enseñado a mí es diferente, que tú estás enseñando mal, no ves que tienen ganas de reclamar, también pueden reclamar, no pasa nada. Las personas que quieren insultar nada más también pueden hacerlo. Tenemos esa opción. La E. Sí, claro, adelante, pueden también insultar, no pasa nada. Las grabaciones van a estar presentes. Van a estar presentes en mi canal de YouTube. Las personas que no han podido asistir a las otras clases. Esta es la clase número 5. Aprendemos quechua de esta manera, mi gente. Entonces es la E. Muy bien. ¿Quién está comentando? ¿Quién dice que es la E? No puedo leer tu nombre. Es que... Runtunanawan. Pal piso. Muchísimas gracias. Has venido, hermano. Ya se te extrañaba. Sí, señor. Se fue. Ya. Muy bien. Ahora sí. Respondemos. Cerramos la oportunidad de participar en 10. La manera correcta de escribir es un cosa cachcani. Ya, muy bien. Y sí, está bien, ahorita vamos a aclarar eso, no te preocupes, yo no tengo esa mentalidad cerrada y decir, no, mi quechua siempre es el único, ¿qué te pasa? Mi quechua lo que enseño es el mejor. No, nada que ver, les voy a aclarar enseguida por qué y cuáles son las variantes que tiene ese sufijo, no se preocupen, tranquilos. Cerramos en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. La opción correcta es lo que me van a corregir, mis amigos, es estas cositas, mira. Hay algunas palabritas que a veces me olvido, ¿ya? Entonces esas palabritas corríjame, dígame, oye, aquí está mal escrito. Porque recordemos que aquí enseñamos todos, no solamente enseño yo, también enseñan ustedes. Las personas quechohablantes, las personas que tienen conocimiento en quechua, también tienen la oportunidad de enseñar en este live. Recuerden que estamos grabando en vivo y lo vamos a subir a YouTube, a este canal, para que lo puedan ver también las personas que no están en el live. Eso te entendimos, ya muy bien, ya. Ya lo sabemos, no nos digas más. Bien, está bien. Entonces, la opción correcta es esta. Esta es la opción correcta, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando estamos hablando de esto justamente, esta palabrita, y lo voy a marcar en color rojo para que podamos aclarar, ¿está bien? Solamente esta parte, aclaramos. Las personas que están diciendo, no, ¿qué te pasa? Está mal escrito. Sí, lo sé. ¿Por qué está mal escrito? Porque en el quechua normalizado con el quechua estandarizado que nosotros tenemos, la correcta forma de escribir esta partecita es así. Así es la manera correcta de escribir. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo leen esto? A ver, las personas que están ahí, ¿cómo leemos esto? Leemos así, ya. O sea, estamos en Bolivia, ¿ya? Y entonces, nosotros, si vamos a leer solamente esta palabrita, decimos cachcani, ¿verdad? Decimos cachcani, si leemos así tal como está. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice? No, esto lo que va a pasar es que se va a leer como ya.
Pero ¿cuál es el problema? Es que las variantes que nosotros tenemos aquí en Bolivia, no solamente vamos a leer con esta, sino que también vamos a leer, por ejemplo, con la ja en algunos lugares, casani o casiani. O sea, hay diferentes, pero claro, ¿no? Dentro del quechua normalizado nos dice, esto es lo que se debe utilizar. Pero yo no estoy de acuerdo, mis amigos. Al igual que otras personas no están de acuerdo con esto. No soy la única persona que no está de acuerdo. Para mí, lo más correcto y lo más para facilitar el aprendizaje, ese proceso de aprendizaje de las personas, es mejor utilizar así, de esta manera, porque después de todo esto lo que está aquí se lee, pues así como está. Se lee así como está aquí, Kashani. Así es que esa es la aclaración para futuras las personas que tienen dudas acerca de esta pregunta, ¿por qué es así? Sumachisi y Mainaya. ¿Ya? Así es que también pueden escribir de esa manera, claro. Las personas que están específicamente, que son de la normal, lo pueden escribir de esta manera, porque para ustedes sí o sí se les pide que puedan escribir de esta manera. Entonces solamente esta parte cambiamos a esta. Kashani, para mí eso se lee Kachkani, pero cosa que nunca jamás he hablado así. Quechua sureño, quechua de Bolivia, es lo que estamos llevando, mi gente. Bien, pasamos a la siguiente. Sin más, pero ¿qué es lo que significa cosas? Las demás. La primera, momento de participación de las personas quechohablantes. Participamos. ¿Cuál es la traducción del inciso A? Traducción del inciso A. ¿Cuál es la traducción del inciso A? Participamos las personas que sabemos hablar quechua. ¿Muerto estoy o estoy muerto? Muy bien. Traducción del inciso A. Estoy muerto. Traducimos el inciso C. Inciso C, traducimos. Momento de participación de las personas quechohablantes. ¿Cuál es la traducción del inciso C? No entiendo, dice. Estamos traduciendo primero esto. Estoy enfermo y la respuesta correcta es el inciso B. Pero además de eso, lo que vamos a hacer también es traducir las otras opciones. Participamos, eso que dice, estoy fuerte, ya muy bien, estoy con fuerza también. Entonces es eso. Cuando nosotros traducimos algo de quechua a castellano o español, no vamos a traducir pues tal como está literalmente, porque hay personas así, les cuento, que son bien cuadradas, Dios mío. No, esto es así y punto. No, es que tiene también diferentes tipos de traducciones. Estoy con fuerza, perfecto, ya muy bien. Entonces, esto, Caipachasca, Cachani, estoy con fuerza. Entonces, esto es el tema de hoy, que podamos aprender esto. Pero para personas que llevan un quechua normalizado, este sufijo ya, lo que vemos aquí, es esto, la escritura correcta como debería ser en el quechua normalizado, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que dice Ichka también se lee así. Así es como se lee ya. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida, mi gente? ¿No ve? ¿Para qué? Pero en otros lados van a decir, y van a dar tal vez razón a personas que saben hablar quechua. Por ejemplo, Oncosca Cajani, dicen. ¿Ya? Oncosca Casiani, Oncosca Casani, Oncosca Cachani. Es la D, no sé, dicen. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, mi gente. Tenemos para esta noche 20 preguntas para poder responder, 20 preguntas para poder jugar y aprender quechua. Ñahuerita, Kalkaita Sumasta, Yachanay Kitian. Pushkitan, Pushkan, Pushkanemita. Ahora sí, ¿cómo decimos la siguiente palabra? Y lo que queremos traducir es la siguiente palabra. ¿Cómo decimos borracho o borracha? Vamos participando, abrimos el momento de participar, mi gente, vamos participando. Colocamos los incisos A, B, C, D, E, F. También tenemos inciso F para personas que solamente han venido a insultar. También tenemos la opción
para eso. Inciso A, respuesta popular. Inciso A, dicen por ahí. ¿Será el inciso A? ¿Será el inciso B? Aprendemos así de poco a poco. Esta noche aprendemos estados de ánimo, manejo del sufijo sha, o como dicen por ahí, que es el sufijo ichka. Exacto, muy bien, participamos, mi gente, vamos participando. Si no sé quechua, igual, y si he venido a insultar a este live, no pasa nada, también lo hago. Si no lo sé, también tengo otra opción. Y si no estoy de acuerdo con la escritura o con lo que está aquí, también puedo poner el inciso E. Les voy a tomar en cuenta, también les voy a leer. A todos leemos aquí, todos formamos parte de este live. Quechua, ¿de dónde es? Quechua sureño de Bolivia, mi gente. Ñoca, Sucre, Yactamanta, Cani. Sucre, Yactamanta, Pache, Chaypichi. Escuchen a mi mamá diciendo mucho. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Comentamos. ¿Cuál es la opción correcta? Tenemos inciso A, inciso B, inciso C. Machasca, yaquisca, mancharisca. Mana yachanicho, ninguno. Y también dice por ahí susiki. ¿Qué será? ¿No? Para las personas quechohablantes, ya saben qué es. Mancharisca, asustado. Ya, muy bien. ¿Qué más? Bosacho o bosacha, ¿cómo decimos en quechua? Inciso A, la respuesta más popular. ¿Alguien dice lo contrario? Si no sé quechua, igual participo, de esa manera voy a aprender. O cañamos, dice, también podemos cañar. Ya no me molestes y me llamas. La A es pues papo, ya de una vez, dice. Bien, cerramos las respuestas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, mi gente, es... Ya no me molestas. Anthony Pachi, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos también un objetivo para poder cumplir. Esta noche juntamos maicitos, ¿ya? Juntamos maicitos, porque también tengo hambre. Guaycucunaipa, Mutisituta Churacunaipa. Y también pueden buscarme en mi canal de YouTube, ahí es donde voy a subir todas las repeticiones que tenemos de los lives. Este es el quinto live para poder aprender quechua. Estamos en el quinto live. Gracias, Anthony, muchísimas gracias, se te agradece, hermano. Bien, vamos a traducir ahora, momento de participación de las personas quechohablantes. Traducimos, ¿cuál es la traducción de yaquisca? ¿Cuál es la traducción de yaquisca? Participamos. Aprendemos de esa manera, aprendemos jugando, aprendemos participando, aprendemos también. Si tengo conocimientos básicos, voy a recordar con este tipo de dinámicas que tengo para poder enseñar quechua. Preocupado, muy bien, preocupado. Entonces, yaquisca digo, preocupado, triste, estar en una situación de tristeza, de ¿qué más podemos decir? De preocupación. Eso es lo que quiere decir yaquisca. No solamente tiene una traducción, no solamente quiere decir triste o preocupado, sino que también podemos decir estar preocupado, estar triste, estar tal vez melancólico. ¿Está bien? Muy bien. Pena también. Estar penoso. No sé si es esa palabra, pero ya. Eso. Mancharisca. Vamos. Traducimos la palabra mancharisca. Daniela, muchísimas gracias. Cachainilla. Mancharisca. Gracias, Daniela, por esas rositas. Tenemos por ahí un objetivo de poder reunir 150 maicitos, mi gente. Si pueden colaborar, les agradezco muchísimo. Manchariscas, asustados. Perfecto. Entonces, eso es la dinámica que ustedes también pueden sumarse a estas clases de quechua, que no solamente soy yo la persona que enseña, sino que también son ustedes, la gente que sabe hablar quechua. Y todo esto va a quedar grabado, ¿ya? Y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces, ustedes también son parte de todo esto. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, nos vamos a complicar un poquito más.
vamos a mejorarlo, vamos a complicarlo, vamos a aumentar de dificultad. Poco a poco vamos a aprender algunas cositas más. Recuerden que el objetivo de esta noche es aprender la conjugación del verbo kai conjuntamente con el sufijo sha para decir estoy, estás y cosas así. Tengo miedo, mancharis kashani. Exacto, ya lo dije, mancharis kashani. Estoy asustado, tengo miedo. Oraciones pues enseñe. Claro, enseguida. Por supuesto que sí. No sean pues impacientes, tranquilos. ¿Dónde es la prisa? Aquí vamos a poner, gracias Daniela, vamos a poner, voy a seguir las personitas que nos están siguiendo, que nos están donando. ¿Está bien? Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bien. Pero ¿cuál es el significado? Primero, pongamos una palabra en el inciso F, una palabra, un insulto, vamos, un insulto. Un insulto en quechua, cualquiera. Un insulto en quechua. Leo comentarios, ¿cuál es el insulto que nosotros queremos poner aquí, en el inciso F? Porque hay personas que vienen solamente a insultar, así es que vamos a poner también. Puraño, Heya no es un insulto, Heya es flojo. Bueno, también puede ser un insulto, ¿no? Ashnasiki, dicen por ahí, ¿no? Más o menos, algo suave. Ahí está, esto. Yani, no sé de qué lugar es, dice Atuuya. No sé de dónde eres, pero vamos a poner esa mala palabra, ¿está bien? Pero lo que es en quechua de aquí, de Bolivia. Asna, ya, también. Ustedes comentan un insulto y yo lo escribo bien aquí, ¿ya? Entonces, para la gente que solamente viene a insultar, también que escoja esa palabra. Hampatuya, dice. Para las personas que son de Perú, esta J no existe, es la H. Pero como estamos enseñando quechua de Bolivia, así es la cosa, ¿ya? La queso. Yanarunto. Luego vamos a tener oportunidad. Respondemos sus preguntas y luego cambiamos este insulto por otro insulto. ¿Está bien? Vamos. Aprendemos de esa manera. Claro que sí. La siguiente palabra es... Oh. Huarbicunapa. Esta es la palabrita que tienen que decir. Estoy muy hermosa. Vamos participando. Tenemos ahora sí la oportunidad de poder participar. Vamos participando. El inciso correcto, ¿cuál será? ¿Cómo se dice en quechua la palabra estoy muy hermosa? Estoy jodidamente hermosa. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se dice eso en quechua? Vamos participando. ¿Eres de Bolivia? Ari, Bolivia Mantacani, Jari, Maimantatakanki. Maimantapacha, Jari, Moyanki. Eso, vamos participando. Participamos, somos casi más de 600 personas, casi llegamos a las 700 personas. Vamos participando. ¿Cuál es el inciso correcto? Participamos, aprendemos quechua de esta manera. Compartimos el live. Les agradezco mucho si me pueden compartir el live a las personas que quieren aprender quechua. Inciso B, dicen por ahí la respuesta más popular, inciso B. ¿Cuál será la correcta?
Recuerden que no solamente tenemos estos incisos, también tenemos inciso D, inciso E, inciso F para las personas que solamente quieren venir a molestar. No pasa nada, este live es de todos. En este live hacemos de todo. También no solamente soy yo quien enseña, sino que también ustedes pueden aprovechar para poder enseñar. Suma Mikani. También vamos a aprender eso, no te preocupes. No solamente puede ser estoy hermosa, casi digo. Ay. Ya, vamos participando. Vamos participando. Yanañawi. Ya, en las anteriores, esta es la clase número 5, mi gente. La clase número 5. Las demás clases, ¿dónde están? En mi canal de YouTube. Ahí están. Ya, y las personas que colaboran a mi trabajo, a lo que estoy haciendo, también lo pueden hacer. Por ahí tenemos un objetivo de reunir exactamente 150 choclitos para esta noche. Se los agradezco si me pueden apoyar. Sí, me he equivocado, pero ya, muy bien. Muy bien, no le he dicho todo, Es que hay por ahí pues están comentando y me he confundido. Bien, así es que participamos unos minutos más, unos segundos más. Mauri, muchísimas gracias, se te agradece por esos choclitos. Tenemos el objetivo de reunir choclitos por ahí. Y no solamente vamos a aprender la respuesta correcta de estos incisos, sino que también vamos a aprender las otras respuestas que son incorrectas. Vamos a traducir. Baby Flow, muchísimas gracias por esos choclitos. Se te agradece muchísimo. Muchas gracias. No es ninguno, ya también, no pasa nada. Pueden comentar que si es ninguno. ¿Por qué van a comentar ninguno? Cuando ustedes no estén de acuerdo con algo de aquí. Con la escritura, de repente hay palabras que utilizan para decir, por ejemplo, hermosa, utilizan algunas otras palabras que no estén aquí. Pueden poner ninguno. Les voy a leer y también vamos a aprender de acuerdo a eso. Por eso, como digo, no soy yo el único aquí que le enseña, sino que también ustedes pueden enseñar. Pueden aprovechar para poder enseñar a partir de esos conocimientos que ustedes tienen. Primer regalo de User. Muchísimas gracias, User. Quechua Joyao. Ya, eso Quechua Joyao creo que es de Perú, ¿verdad? Quechua de Bolivia, Quechua de la variante sureña, mi gente. Eso es lo que estamos aprendiendo esta noche. Aprendemos jugando, aprendemos de esta manera divertida, mi gente. Gracias, User, muchísimas gracias, se te agradece. Cerramos la oportunidad de participar. Baby Flow, muchísimas gracias. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, lo que queremos decir ¿cómo se dice en quechua? Estoy muy hermosa, ancha cacha cachani. ¿Ya? Ancha cacha, pero ¿cómo más podemos decir? Ahora sí damos la oportunidad a las personas quechohablantes para poder participar. ¿Cómo más puedo decir estoy muy hermosa? ¿Cómo más puedo decir si eres de Perú, si eres de otros lugares donde se habla quechua? Dime cómo más podemos decir estoy muy hermosa. Obviamente yo no una persona que digo, bueno, también pues estoy muy hermoso. También puede ser hermoso o hermosa. Sumak Chakashani. Sumak Chakashani, por ejemplo. Cuando estamos en Perú, ¿ya? Para decir bonito, bonita, lo que nosotros utilizamos en español, los diminutivos, ¿ya? Utilizan esto. En Bolivia también se lleva esto, pero ¿cuál es el problema? Es que nosotros tenemos ese préstamo del español para decir, por ejemplo, si te quiero decir eres hermosita o bonita, lo que hago, lo que voy a poner no es esto. Bueno, está dentro de la estandarización del quechua que deben enseñar con eso, pero ¿qué es lo que pasa en el habla cotidiano de las personas quechohablantes? Baby Flow, muchísimas gracias. Es que no utilizan esto, sino que van a utilizar ito, ita. Entonces, si te voy a decir bonita mujer, ¿qué te voy a decir? Cachaguarmisita, por ejemplo. Cachita canqui. A ver, ¿qué más? Cha, diminutivo, sí, por eso estoy diciendo. El cha es el diminutivo, pero en el quechua cotidiano de la gente que habla aquí en Bolivia no se utiliza, mi gente. ¿Ya? No se utiliza. Sino que lo que se utiliza es el diminutivo que tiene en castellano, cachita, guarmisita, por ejemplo, cuando quiero decir mujercita, guarmi es mujer, ¿verdad? Si quiero decir mujercita, digo guarmisita, caricitu, ¿ya? Entonces, eso es lo que se utiliza aquí en Bolivia.
Estoy enseñando un quechua del contexto como tal, lo que se habla en la realidad. Entonces, mi objetivo de enseñar no es con el fin de que tú aprendas la escritura correctamente tal como es, como dicen las normas, sino que te enseño, yo, quechua, Wilfito te enseña quechua a ti, para que tú salgas a la calle y puedas interactuar con las personas quechohablantes. Así es que yo no tengo por qué enseñarte cosas que no hablan las personas quechohablantes. Sería absurdo, ¿sí o no? Muy bien. Vamos, seguimos. Aquí tenemos explicación para todo, ¿ya? No soy de mentalidad cerrada, soy de mente, es decir, si tú dices una cosa, por ejemplo, se utiliza cha, perfecto, sí se utiliza, yo no lo niego, se utiliza. Bien, pero ¿qué es lo que significan las demás, las otras palabras? A ver, vamos a traducir el inciso A. Traducimos el inciso A. Personas quechohablantes aprovechan para poder participar. ¿Cuál es la traducción del inciso A? Traducción del inciso A. Nayeli, Menaya, Colegiachu. La traducción del inciso A, mi gente, traducimos, ¿cuál es la traducción del inciso A? Milla y Kashani, dice. Estoy asqueroso, dice. Estoy, fiero estoy. Ya. Ya. Entonces, estoy estéticamente feo, podemos decir. O si no, sí, eso, estoy feo. Muy mal. Estoy sucia. Si quiero decir estoy sucia, ¿cómo digo? Chichi Kashani, ¿no? Waliki Sanaimara, ¿no? Mainaya. Traducimos el inciso C. Vamos traduciendo el inciso C. Traducimos el inciso C dice Ancha Sahra Kashani. Eji Kashani. ¿Qué es Eji? Inciso C. ¿Cuál es la traducción? ¿Cuál es la traducción de Ancha Sahra Kashani? ¿Cuál es la traducción? Estoy muy mal, ¿ya? Ya más o menos. No es soy. Con esto de Kashani, eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, jugamos y a medida de que estemos jugando también aprendemos ciertas palabras. Eso es la intención de este live, de que podamos aprender jugando. Cuando digo Kashani, digo estoy. Entonces, Ancha Sahra, ¿qué es Ancha Sahra? Pues, que es muy malo o mala. Entonces, si digo Ancha Sahra Kashani, estoy muy malo. Estoy muy travieso también. Una persona traviesa se le puede decir piruna tal vez, ¿no? En algunos lugares dicen eso. Ya, muy bien. Vamos, pasamos a la siguiente. Mi almohadilla siempre se pierde acá. Pasamos a la siguiente pregunta. Recuerden que toda la grabación que nosotros de lo que estamos haciendo en este live va a estar en mi canal de YouTube. Y no se olviden que tenemos por ahí un objetivo. Muchísimas gracias por las donaciones. Baby Flow, muchísimas gracias. Ya te sigo, ¿no? Ah, no, todavía. Ahora sí. Estoy siguiendo a las personas que me están donando. De verdad, muchísimas gracias. Y son las personas que, de verdad, les pido una cosa. Si tienen dudas, preguntas, consúltenme. Mándenme un mensajito. Oye, ¿sabes qué? No entendí esta parte. A ver, ¿de qué manera me puedes hacer entender? Ya veré yo cómo. Vamos, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde está mi...? Ah, y otra cosa. Tenemos un grupo de WhatsApp. Tenemos un canal de WhatsApp donde voy a pasar todo lo que hacemos aquí para que ustedes lo puedan resolver como un examen. Donde les va a salir... es como un examen, claro, de las personas que están aquí. Y vamos a... Todo lo que estamos haciendo aquí está en el formulario que les voy a pasar por el canal de YouTube. De WhatsApp que tenemos por ahí en mi perfil. Así es que pueden pasar por ahí y pues unirse. Gracias, Chachi, gracias a ti, Baby Flow, por estar aquí, por querer aprender quechua, por su interés de querer aprender quechua. Les agradezco muchísimo. Pasamos a la siguiente pregunta.
Un momento, enseguida vamos a jugar. Y entonces, lo que nosotros queremos traducir es lo siguiente. Momento de participar, momento de ustedes, momento para que ustedes puedan decir cuál de esas palabras es el correcto. Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cuál es la correcta? Gente que sabe hablar participa, gente que no sabe hablar también participa. Somos casi más de más de 500 personas, participamos más de las 500 personas. Vamos comentando. ¿Cuál es el inciso correcto? Inciso A, inciso B, inciso C, D, E, F. Para personas que solamente han venido a molestar, también tenemos un inciso para ellos. Respuesta popular por 40, por 50. Eso, muy bien. Participamos de esa manera. Participamos. Eso, muy bien. Sigamos participando. Vamos a dar exactamente 30 segundos más para que toda la gente pueda participar y tenga la oportunidad de, si es que no sabe, poder adivinar y aprender de esa manera. Quechua Quiz para poder aprender. Y las personas que valoran este trabajo, también tenemos por hoy un objetivo que cumplir para esta noche. Araruntu es Ara. Vamos a también colocar, cada dos preguntas cambiamos el insulto que tenemos aquí abajo. Es un insulto que obviamente no lo voy a traducir. Pero ustedes tienen también la oportunidad de poder comentar un insulto en quechua. Alguna vez seguramente le han escuchado porque es lo primero que aprenden ustedes. Y vamos a escribir aquí correctamente. ¿Ya? Esa es la intención de los insultos. Aprender a escribir correctamente. Exacto, esa palabra igual. Mientras van respondiendo voy a escribir la palabra. No es quencha, es así. Lo que ustedes escriben así, quencha, lo que escriben quencha, es así la escritura. Ahí dice quincha, pero en realidad se lee como quencha. Ya, esa es la escritura correcta. Entonces, aprendemos de insultos, aprendemos de bonitas palabras, aprendemos aquí como sea, pero aprendemos. Profe, la respuesta es la C, dice. Eso, sigamos comentando. Vamos a ver también el insulto que tienes. Guárdatelo. Después de eso, después de responder esta pregunta, les voy a preguntar, ¿cuál es el insulto que a ti te ha llamado la atención? Un insulto que recuerdas. Me van a escribir y entonces el insulto que esté mal escrito, yo lo voy a escribir aquí correctamente. Es la A, muy bien. Eso, sigamos participando. ¿Cuál será la opción correcta? Damos 20 segundos más. 20 segundos más de participación, digamos el inciso correcto. Marcamos el inciso correcto. Dice, mi mamá está triste. Respuesta A, mama y yanquis callan. Respuesta B, tata y piñas y me olvido. ¿Ves? ¿Por qué me olvido? ¿Por qué me lo como la A? Aquí es la A por si acaso. ¿Ya? Tata y piñas callan. Maman y aquí igual. Mama y yanquis callan. Me olvido la A. Van a disculpar, ¿ya? Aquí es la A. Yaquisca, piñasca. Bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos la oportunidad de que ustedes puedan participar y a partir de este momento también van a aprender ¿cómo se llama? La respuesta incorrecta también van a aprender. No solamente la respuesta que está correcta, sino que también la respuesta que está incorrecta. Marcamos el inciso correcto, mi gente. Entonces, mi mamá está triste, mamá y aquí callan.
¿Ya? ¿Cuántas personas, a ver, lo han atinado? Las personas que no sabían, a ver, la respuesta, ¿cuántos dicen yo? Las personas que no sabían. Porque también hay personas que ya sabían y entonces están ahí, no, yo sé qué he hecho. ¿Cuántos no sabían? ¿Cuántos no sabían esto? ¿Cuántos no sabían que mi mamá está triste era la opción A? Mamá y aquí se callan. Yo no sabía, dice Daniela, pues ahora ya lo sabes. Entonces, mi mamá está triste, mamá y aquí se callan. Ahora, pasamos a al segundo espacio donde las personas quechohablantes también tienen la oportunidad de participar. Traducimos el inciso B. Vamos traduciendo el inciso B, las personas que saben hablar quechua. Traducimos el inciso B. Mi papá está enojado, muy bien. Ya. Estoy leyendo por si acaso, estoy leyendo sus comentarios. Mi papá está enojado, muy bien. Exacto, muy bien. Entonces, lo ven, no solamente soy yo quien enseña, sino que también ustedes son los que enseñan. Y la grabación de todo esto se va a nuestro canal de YouTube, donde también ustedes lo van a poder repetir si es que quieran ver esto. Muy bien. Entonces, esto, Tata y Piñas Hakashan, mi papá está enojado. ¿Ya? Mi papá está enojado. Tata y con estito decimos mi. ¿Qué cosita más vamos a hacer? Con estito decimos su. Así, cositas sencillas. Me gustaría realmente enseñarles a profundidad esto, pero por cuestión de tiempo no lo hacemos. Ya, vamos. Traducimos el inciso C. El inciso C, traducimos. ¿Cómo estás en YouTube? Pues aquí está, Wilfito y Achachi. Así me pueden encontrar en YouTube. Wilfito y Achachi, así me encuentran en YouTube. Ahí va a estar todas las grabaciones. Esta es la quinta clase que tenemos. Este método para poder aprender quechua. Su mamá está triste. Mamá y aquí está callan. ¿Quién dice? A ver, ¿quiénes han comentado? Mari, muchísimas gracias. Exactamente. Su mamá está triste. Viva la Aymara. Estamos aprendiendo quechua. ¿Qué pasa, mi gente? No es Aymara. Su mamá está triste. Mamá y aquí está callan. Exacto. Su mamá está triste. Entonces, con esto decimos mamá. Mira, aquí. Solamente mamá es mamá. Con esto decimos su mamá. Ahora, ¿cómo decimos su papá? Tatan. ¿Ven? Su hijo, por ejemplo, Wawan. Bien, pues muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero más antes, vayan escribiendo los insultos en quechua. Vamos a cambiar de insulto en esta parte. Ahora sí, la oportunidad para que ustedes puedan insultar en quechua. Vamos, ponemos insultos en quechua. Insultos en quechua. Y recuerden que las personas que valoran este trabajo que hago también tenemos un objetivo para ello, de poder juntar una robita de maíz. Saritata tantakusanchi mi gente, Huaycucunaipa. Guajran. Alcon Guañusca. Ya, también pueden insultarme, no pasa nada. Ya. Vamos, sigamos comentando. Un insulto en quechua, vamos comentando. Sí, que ya lo hemos hecho eso. Ya, vamos. Supai Pawawan. Ya, está bien escrito, Supai Pawawan. Exacto, está bien, súper. Ya. Vamos a ponerlo, lo que dice. ¿Dónde está? Flopa, así es, Flopa Cop. Aspicunca, también está escrito. Ya me han hecho olvidar. Ya, esto mejor. Iber, lo que dice Iber. Yokaya Pasposo. Vamos a poner eso, ¿ya? Yokaya Pasposo, que es. No es un insulto bien fuerte, ¿no? A ver, vamos a poner eso. Un insulto, ¿no ve? Entonces, los insultos en quechua son así, no es tanto de ofender. Yo calla, esposo, pues que nuestra carita pues está bien rajadito por el frío y todo, ¿no ve? Entonces a eso. Yanakuchi, igual Yanakuchi, ¿ya? Entonces, vamos a responder mejor haremos lo siguiente, ¿no? Respondemos una, cambiamos de insulto para darles la oportunidad de cómo se escribe bien. Por ejemplo, esto es lo que ha dicho hace rato, Yukaya Pasposo, digo. O sea, la escritura estaba así, pero la escritura correcta es Yokaya
Yokaya pasposo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, de los insultos también aprendemos, claro que sí, vamos a aprender también de los insultos, no se preocupen. Y el profesor está feliz. Vamos, comentamos. Llegó su momento de participar. Vamos, leo los comentarios a ver qué dicen. ¿Cómo se dice hermano en quechua? Enseguida vamos a aprender. Vamos comentando. Por ahora no aceptamos like, nos están invitando a like, pero no aceptamos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de esta manera, divertidamente, jugando. Claro que sí. Oye, no se ve pues bien, dígame, pero... Ya, ahí está. Ahora sí. Inciso B, dicen por ahí, respuesta popular, inciso B, inciso A. Están entre la A y la B. A ver, ¿quiénes dicen que es la D, que es la E, que es la F? También comenten, si solamente han venido a insultarme, también pueden hacerlo. Mientras yo tomo mi agüita. Ya que estoy toqueando en la cama. Respuesta popular por 20, por 22, por 23, por 24. Seguimos. ¿Cuál será la opción correcta? 800 personas estamos conectados. Vamos. Somos 800 personas, vamos comentando. Aprendemos de esta manera quechua. Recuerden que tenemos las grabaciones de las anteriores clases en mi canal de YouTube. Seguimos aprendiendo de esta manera quechua, mi gente. Claro que sí. Bebé, dicen. Hola, bebé. Misiki, ¿qué cosa? Misiki es la respuesta correcta. Ay, qué cosas comentan. Ya, vamos comentando. Tenemos exactamente 30 segundos más de participación. Luego cerramos y vamos a marcar la respuesta correcta. Pero no solamente eso, también vamos a dar paso a ustedes que saben hablar quechua para que puedan enseñar, para que puedan traducir las respuestas que no son correctas. Eso, comentamos. 20 segundos más, 15 segundos más de participación y cerramos. Participamos. Hasta ahora dicen la A y dicen la B. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuál será la correcta? Si no sé quechua también, no pasa nada, comento, no pasa nada. Y las personas que, si me hacen el favor, pueden compartir este live a las personas que quieren aprender quechua. Por favor, se los rogarían. Y también recuerden que tenemos un objetivo para personas que valoran el trabajo de juntar una robita de maíz, mi gente. Una robita de maíz tenemos que juntar para quien pueda cocinar, si no voy a morir de hambre. Les agradezco muchísimo a las personas que también dejan sus donaciones por ahí. Porque recuerden que este es un contenido educativo. Esta noche aprendemos algo, esta noche nos educamos. Tan fácil, la B, dice. ¿Será la B? Claro, para algunas personas está fácil todo esto. Pero otras personas también están aprendiendo de cero. Tienen que también entender eso. Hay personas que saben, claro. Cerramos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos la pregunta y marcamos la opción correcta. Es: el profesor está feliz. Ji. Enseñale que estás feliz. Si no puedes seguir, muestra los dientes, dicen por ahí, ¿no? Bien, entonces, como dicen alguien por ahí, está fácil ese, si es el inciso B, dicen. Entonces, ¿cómo digo? El profesor está feliz. Digo de esta manera: ya chache, kusis hakashan. Digo, ya, porque estoy muy feliz de que estén conectados. Dicen más de 700 personas, de verdad, muchísimas gracias. Eso es mucho para mí, de verdad, me pone muy feliz de que haya personas que se interesen de poder aprender quechua. Ya recuerden que estamos aprendiendo quechua de aquí de la variante boliviana, quechua sureño. Y pues también pueden visitarme en mi canal de YouTube si quieren aprender más de esta manera. Bien, ahora sí, pasamos al segundo espacio para que las personas quechohablantes también puedan tener la oportunidad de participar, la oportunidad de poder enseñar, porque recuerden que toda la grabación que está aquí se va a nuestro canal de YouTube. Así es que también se les va a leer la gente que más allá va a ver estos videos, también les va a leer y va a aprender de ustedes. ¿Está bien? Traducimos la primera, el inciso A. ¿Cómo di? ¿Qué cosa es pues yachaco kusis hakashan? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? El inciso A. Traducimos el inciso A.
Traducimos el inciso A, ya saben, la respuesta correcta es la B, pero traducimos el inciso A. ¿Qué quiere decir el inciso A? El que aprende está feliz. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiere? El estudiante está feliz. Ya, perfecto. ¿Ves? O sea, ¿saben? Y la gente que está por ahí también se les está leyendo. Entonces, es todo eso. El que aprende está feliz. ¿Ya? Literalmente va a ser el que aprende está feliz. Pero ¿quién es el que aprende? ¿Cómo decimos a la persona que aprende? Decimos estudiante, alumno, ¿qué más decimos? A ver, otras palabras. Entonces, es todo eso. Yachaku, kusista kashan. La persona que aprende, el estudiante, el alumno, o no sé qué más podemos decir, está feliz. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a las personas que han podido responder. ¿Dónde saber quiénes han respondido? Ahí ha respondido Jesús. Ya, perfecto. Ahora sí, pasamos a la tercera. ¿Cuál es la traducción de esta? Yachayhuasipi kashan. Yachayhuasipi kashan. Si no se lee bien, me van a decir, ya, para que pueda mejorar también mi escritura. Yachayhuasipi kashan. ¿Cuál es la traducción de esa? La C está en el colegio. Yani, muchísimas gracias por la traducción. Está en la escuela. Flor, gracias. Nelly, gracias. Ya, listo. Entonces, Yachayhuasipi kashan está en la escuela, está en el lugar de aprendizaje donde se enseña. Entonces, no solamente puede ser la escuela, sino que también puede ser algún lugar donde se enseña. Está en ese tal lugar donde se enseña. Está en la escuela la respuesta más atinada. Bien, vamos. Ahora sí, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Para esta noche tenemos 20 preguntas. Y las 20 preguntas la encuentran en el canal de WhatsApp que tenemos, que está en el link en mi perfil. Ya así es que se pueden unir y ahí pues voy publicando cuando se realizan los lives. Hasta ahora tenemos confirmado día domingo, día... ¿qué dice hoy? Día martes y día jueves. ¿Ya? Días de live. Días de live quechua. Quechua quiz para que nosotros podamos aprender de esta manera divertida. Claro que sí. Ahora sí. Pasamos a la siguiente pregunta, pero no más antes de cambiar una de las respuestas por un insulto. Los leo, ¿qué insulto? A ver, vamos comentando un insulto en quechua, un insulto que sepan. Comenten como saben escribir, yo lo voy a escribir aquí correctamente. Vamos, insúltenme. Les doy la oportunidad de que puedan insultar en quechua. Insúltenme. A ver, ¿qué dicen? ¿Quién me puede insultar? En quechua, pero vamos, insulten. Turuuma, ya puede decir. Asnasiki. Ya, claro, pues esos son buenos, ¿no ves? Turuuma, ya. Sencasapa. Ya, Naruntu, ya. Vamos, sigan. A ver, quiero ver más. Chascauma es chasca por si acaso, ¿ya? No es chasca. Bien, pero comenten así, como saben escribir. Aquí yo lo voy corrigiendo. Comaya, eso sí no me lo sé. Ups, vamos. Es corrunto, ¿ya? Vamos a publicar el insulto de Dora, ¿ya? Dice Asnasiki. ¿Cómo se escribe? Asnasiki. Escribimos de la siguiente manera. Así es como se escribe, ¿ya? No es así. No es así, es así, como está aquí. Esto no. Bien. Entonces, esta opción para las personas que solo han venido a insultar también, este live es para todo, es para hacer de todo. Amagina Kaichu, no seas así. Yana, no sé qué será. Ajimi, User, eres de Perú, ¿no? Bien, pasamos a nuestra siguiente pregunta y dice de la siguiente manera. Con la música de... ¿cómo se llama pues? Zulma Yugar, sí.
Taray, laray, laray, laray. Muy bien, entonces la palabra que nosotros queremos traducir esta noche es el siguiente. Vamos comentando cuál es el inciso correcto. Vamos comentando, comentamos cuál es la traducción. Dice, ¿cómo se dice en quechua esta palabra? Mi amada o mi amado está lejos. Comentamos cuál es el inciso correcto. Más de 600 personas conectadas. Comentamos la respuesta popular. Dicen que es la B, ¿será la B? Si no sé quechua no pasa nada, comento también. Respuesta popular por 12, por 13, por 14, por 15, por 16, por 17, por 19. ¿Cuál será la opción correcta? Algunos dicen que es la F, también. Si bien se han venido a insultar solamente este live, también pueden hacerlo. El inciso F es para eso. Este live es para todo. Aprendemos de esta manera quechua, mi gente. Inciso B, inciso F. ¿Por qué están seguros que es el inciso F? Algunos dicen que es el inciso E. Ya, vamos, comentamos. ¿Cuál será la opción correcta? Damos 30 segundos más de participación, y cerramos. Si no sé, no pasa nada, igual comento. Esta noche voy a aprender algo de quechua, algunas palabras que me pueden ser útiles. ¿Cuál es el objetivo de aprender quechua esta noche? De que sepamos ciertas cositas para poder interactuar con las personas quechohablantes. Muy bien. Las grabaciones van a estar en este canal de YouTube de toda la gente que está participando, entonces va a aparecer ahí, ¿ya? Y recuerden que también tenemos por ahí un objetivo para poder reunir una robita de maicito para cocinarme, claro que sí. 20 segundos más de participación, respuesta popular por 50 por 51. Más de 500 personas conectadas, vamos, comentando. Si solamente han venido a insultar, también tenemos, pero podemos agregar otros incisos más, no pasa nada. ¿Qué es chupila en español? Dice. Sí voy a enseñar malas palabras en quechua, pero no los voy a traducir. No. Respuesta popular por 93, por 95, casi llegamos a los 100. Respuesta popular por 100, eso, muy bien. Entonces, la respuesta popular, a mayoría de todos, las personas que están participando, casi el 40%. ¿Dónde están las demás personas? Vamos participamos las otras personas que están por ahí durmiendo. Damos 10 segundos más. 10 segundos más e iniciamos el conteo. Respuesta popular por 123, por 124, por 125, por 126. Eso, vamos participando. Si no sé la respuesta correcta, no pasa nada, el latino. A ver, tal vez de repente nomás por ahí lo voy a estar achuntando, como decimos aquí en Bolivia, ¿no ven? Cerramos la oportunidad de participar en 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3. Respuesta popular por 158, por 159, por 160, 61, por 163, por 165. Eso, qué buena participación, me encanta que puedan participar. 3, 2, 1. Cerramos la oportunidad de participar y entonces la opción correcta esta noche, mi gente, es... Era pues, mi amada está lejos, decimos eso en quechua. Inciso B, muy bien, muchísimas gracias a las personas que han participado y las personas que han dicho que es la A o es la C, también están aprendiendo.
Estamos aprendiendo de esta manera. Todo lo que estamos transmitiendo esta noche lo subimos a nuestro canal de YouTube, donde lo van a poder repetir si es que ustedes quieren. Y por favor, si me hacen el favor de poder invitar también a otras personas para que puedan aprender de esta manera. Nos tomamos una hora y media para poder aprender quechua durante los días martes, jueves y día domingo. Ah, no, antes. Más antes vamos a traducir. ¿Cuál es la traducción? Momento de participar a personas quechohablantes. Traducimos, inciso A. ¿Cuál es la traducción? Leo los comentarios de las personas quechohablantes. ¿Cuál es la traducción del inciso A? Hijo de Evo, dice. Ah, ¿qué pasa, compañero? Aquí no me vas a estar insultando. Mi mamá está lejos. Exacto, muy bien. Muy bien. Gracias a las personas que están participando. Giovanna, Selenita, muy bien, muchísimas gracias. Mi mamá está mal escrito, sí, claro, las personas que dicen que es ninguno también. Esto es la escritura correcta, pero yo no me ando en rodeos de decir, porque lo que van a... ¿Cómo pronuncias esto? Siendo de Bolivia. ¿Cómo traduces? Mejor dicho, ¿cómo pronuncias? Dices ya igual, entonces ¿por qué? ¿Para qué notar este quechua normalizado que hace tiempo que no se ha revisado eso? No se hacen análisis incluso de todo lo que está ahí, entonces prefiero utilizar esto para que pueda facilitar el aprendizaje de las personas que están aprendiendo. ¿Ya? Así es que es por eso. Esa es la justificación del por qué lo estoy utilizando. Esto que es lo normalizado, ¿cómo se dice? Lo estandarizado. ¿Ya? Así está mejor, exactamente, muchísimas gracias. Porque no solamente soy yo, hay muchas personas. Mi pandita, gracias, muchísimas gracias por darme la razón. No solamente soy yo, hay muchas personas que enseñan así. ¿Ya? Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la traducción de Munas Haikai Picasha? Traducción de Munas Haikai Picasha. Traducimos. Oportunidad de participar a las personas quechohablantes. Vamos participando. Mi amada está aquí, ya muy bien. Mi amada está aquí. Perfecto. Entonces, esta noche estamos aprendiendo esto del verbo kai. Ya, kai mezclado con esto. Kashani, yo estoy. Kan kashanki, tú estás. Pai kashan, él o ella está. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo esta noche. Muy bien, gracias por la participación y recuerden que las personas que de repente son por ahí colaboradores también pueden hacerlo porque después están donando para otras cosas que son sonceras, ¿no ven? Para eso sí hay dinero. Listo, ahora sí. Cambiamos de insulto. Leo sus insultos. A ver, ¿quién quiere insultarme? Adelante, venida por mí. Cambiamos de insulto. ¿Qué insulto ponemos aquí? Un insulto en quechua. ¿Cuál es la intención de esto? Es que ustedes escriban y si está mal escrito yo lo voy a escribir bien. Hola, profe, buenas noches. Yanasiki, está bien escrito esa, perfecto, muy bien. Hampatu Uya también lo hemos hecho hace rato. Otro. Aspasiki. Vamos a anotar eso, ya para acelerar todo esto. No es, bueno, es de esta manera, pero el apóstrofo no se olviden, porque son consonantes glotalizadas cuando decimos entonces son consonantes glotalizadas. Y tenemos ahí esa comita hacia arriba, como puedo decir, el apóstrofo que nos da eso, de poder decir y es con eso. Aspasiki, que pues la retaguardia está pues por ahí desgastado, ¿no? Hace rato también hemos hecho la palabra asnasiki, que no es así, es así, ¿ya? Así, también vamos a corregir los insultos. Por supuesto que sí, pero no los voy a traducir. Se nos murió el wifito. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Una fácil, una sencillita.
Y les voy a también preguntar a ustedes, les quiero conocerles. Y me van a también responder a eso. ¿Ya? Respondemos esto, nos tomamos exactamente un corto tiempo de 30 segundos para poder responder, voy a controlar. Cerramos y les voy a preguntar a ustedes y me van a decir, me van a responder a eso. Entonces, dice de la siguiente manera. No, si le gano, pues. No pitaiquita. Y lo que quiero traducir es... Nos tomamos exactamente 30 segundos de participación. Vamos comentando cuál es la opción correcta. Participamos, 30 segundos de participación. Controlamos a partir de ahora. Vamos participando. ¿Cuál será la opción correcta? Respuesta popular dicen que es la C, dicen que es la A, dicen que es la B. Algunos dicen que es la F. Otros dicen que es la D. ¿Cuál será la correcta? Vamos participando. Respuesta popular por 35, por 37, por 48, por 53, por 57. 20 segundos de participación, 15 segundos. Vamos participando. 15 segundos de participación. Somos más de 800 personas. Somos más de 800 personas. Vamos participando. Eso, muy bien. Esta noche aprendemos de esta manera quechua. Por 104, respuesta popular. Algunos siguen diciendo que es la A, que es la B. Pero otros dicen que es la D. Otros simplemente han venido a insultar con la F. Aspasiki. Si has venido a insultar no pasa nada. También puedes insultar, claro que sí. ¿Cuál será la opción correcta? También puedes insultarme con el inciso F. Respuesta popular por 140, por 145, por 150. Seguimos participando, casi 1000 personas, exacto. Vamos participando. Participamos. Recuerden compartir este live a las personas que quieren aprender. Nos damos 15 segundos más de participación y cerramos. Como digo, estoy en Bolivia. También tenemos un objetivo por ahí arriba para poder juntar una robita de maíz o aycuricunaipa. Después, para cualquier cosa están donando, ¿no ven? Para cosas educativas, manacancho. Iniciamos el conteo para poder cerrar. En 10. Gracias, Catherine. Muchísimas gracias. Estamos siguiendo a las personas igual que nos están dando algunas donaciones. ¿Por qué? Porque quiero que me consulten, que me digan si tienen ese interés de poder aprender quechua. Oye, Wilfito, ¿sabes qué? En esta parte tengo duda. Estoy abierto para poder responder ese tipo de preguntas a las personas que me están colaborando, que aprecian realmente ese trabajo que estoy haciendo. Cerramos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, mi gente, es... Algunos me dicen que Evo, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me digan eso? Ya. Entonces, estoy en Bolivia, Bolivia Picayani. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vean esto. Bolivia hasta aquí y solamente esta parte vamos a cambiar. Y la pregunta es lo siguiente. Mai Picayani, les voy a preguntar a ustedes y ustedes me van a responder
poniendo el lugar donde están. ¿Qué se llama el lugar, por ejemplo? Estás en Perú, ¿no? O más específico, estás en Lima, por ejemplo. ¿No ve? Entonces ponemos ahí Limapi, Cachani. Y les pregunto eso. Maipi, Kashanki. Vamos respondiendo, vamos comentando, leo las preguntas, quiero conocerles desde dónde me están viendo. Maimanta Pacha, Javarimo Shankichi. Respondemos. Maimanta Kankichi, Maimanta Kanki. Perú Suyupi, Kashani. Ya, muy bien, mucho mejor todavía. Cochabamba, cercado, ya, pero, o sea, el lugar seguido del pi. El lugar seguido del pi, Kashani. A ver, vamos a mostrar mejor esto. ¿Ya? Aquí el lugar. El lugar seguido del sufijo pi y Kashani. Estoy en tal lugar. Leo Cochabamba Picachani, Brasil Picachani, dice Londres Picachani. O sea, el lugar seguido, o sea, es junto. O sea, estoy diciendo. Es junto esto, ¿ya? Lugar más el sufijo pi. Es junto, no es separado, porque es un sufijo. Londres Picachani. Argentina Picachani, ¿ya? Oruro Picachani, muy bien, gracias, Silvia Marité. Lima Picachani, muy bien, Huatunapaico, Lima y Atacama. Santa Cruz Picachani, gente de Santa Cruz igual, un gran saludo a Santa Cruz, Huatunapaico Cachun. Potosí Picachani, tenemos gente de Potosí, Ñogapis Potosino Cani. Ya, ¿de dónde más? Tarija Picachani, vamos comentando, May Picachani, Sucre Picachani, Baby Flow, ¿eres de Sucre? Yo también soy de Sucre. Saludos. La Paz Picachani, muy bien. Estamos haciendo muy bien, me parece bien, genial. Más Picachani, ya. Argentina Picachani, perfecto, muy bien. Londres Pi Alex, vamos a corregir esto, ¿ya? Entonces dices Londres Pi junto, no separado. Huasí Picachani, user, ya también, estoy en mi casa. Norte Potosí Picachani dice, muy bien, Jaturapayo Cacho Norte Potosí Cama. Yacuipa Picachani, vaya, tenemos gente de todo lado. Genial, ahora sí, vamos a seguir. Vamos a seguir, tenemos exactamente media horita más de live. Media horita más y terminamos. Media hora más y terminamos. Y entonces, lo que vamos a hacer primero es esto. No le voy a preguntar, porque esto es sencillito. Entonces, digo, Bolivia Picachán está en Bolivia. Ya, por ejemplo, por ahí están diciendo desde el otro, ¿no ves? Londres Picachán está en Londres, hablando de una tercera persona. Dice Guarmi Picachán. No, eso no se dice. La Paz, por ejemplo, dice... ¿por qué pone nombres así? No puedo leer. Arequipamanta Cachani, no, Arequipapi, ¿ya? Arequipapi Cachani. Vamos a corregir eso. Arequipapi Cachani. Si dices Arequipamanta Cachani, a ver, ¿qué puede ser? De Arequipa estoy, más o menos así se leería. Pero es Arequipapi Cachani, el lugar seguido del pi. Otro, Yayagua. Yayaguapi Cachani. Corregimos. Vamos, seguimos escribiendo. Quiero poner un ejemplo, a ver. Siguiente persona, pero pongo sus nombres medio raros, pero no puedo leer. Sigan participando. Mejor voy a buscar a ver dónde está. Maipitiaconque, Yayagua. Ya, por ejemplo, dice Yayaguapi, ¿no? Entonces, Yayaguapi Cachan, hablando de una tercera persona. Sucrepi Cachani, Ñocapi Sucrepi Cachani. Creo que te conozco. Bien, entonces, inciso B. Inciso B, ¿cuál sería la traducción del inciso B? Bolivia Picachanco. Mejor lo traducimos. Están en Bolivia. Ya, vamos a acelerar esto y cambiamos nuestra mala palabra para empezar. A ver, vamos comentando las malas palabras. Después están insultándonos. Cambiamos de mala palabra. ¿Cuál es la mala palabra que vamos a utilizar para el inciso F? Mala palabra para el inciso F. Bolivia pipi casado. No es casado. Uyu, Uma, ya. Uma sin H. Manco.
Jampatuyo, hace rato ya lo hemos hecho. Negrita y negray. No pasa nada, enseguida vamos a quedar media hora más. Ya está Picachani, muy bien. Un insulto en quechua. Vamos, un insulto en quechua. Un insulto en quechua. Vamos, mi gente, un insulto en quechua. Ya, más o menos. Creo que ayer hemos hecho eso. Siquita muchahual. Umasapa, ya. La rinchouya. Ya. Asnasiki, el significado. No voy a decir el significado. Sí, solamente voy a anotar la escritura correcta en quechua. Quella, es Gella. Arquiimilla. Vamos a mejorar eso, ¿ya? Arquisiki vamos a poner. ¿Está bien? No se olviden del apóstrofo. Cuando tenemos ahí una comita para arriba, ¿no ve que es el apóstrofo? Eso es o sea, con eso nos quiere decir que es una glotalizada. O sea, que vamos a pronunciar esa palabra como si estuviéramos imitando una explosión. Entonces, para eso es. Entonces, ¿qué era? Charquisiqui, ¿no ve? ¿Ya qué es Charquisiqui? No lo voy a decir. Averigüen. Inbox. Ya, bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos, a ver, ¿cuántas más? Recuerda que tenemos un grupo de WhatsApp por ahí, que está en mi canal, digo, en mi perfil de aquí de TikTok, donde se pueden unir. Y voy a pasar todo lo que estamos haciendo aquí. Ya todo lo que estamos haciendo lo voy a pasar en un cuestionario, donde van a poder responder ustedes, y cuando se equivoquen también tienen la corrección de la respuesta correcta, y así. Siguiente pregunta. Yuyari wayurpi wakaspa ripusa huayrawan unchaita. ¿Qué significa charquisiqui? Charquisiqui. Charquisiqui es, ¿ya? Nos están invitando al live, pero no podemos. Estamos aprendiendo, claro que sí. La siguiente pregunta es... Y lo que queremos saber es... Eres tú mi vida. Participamos, momento de participación, mi gente, participamos, somos más de 60 personas, vamos con los comentarios, llenamos el chat, los comentarios, llenamos los comentarios, vamos participando. ¿Cuál es la opción correcta? Mi gente? Vamos comentando. Estoy con mi esposa. Está mal escrito, ¿no? Estoy con mi esposa. Estoy con mi esposa. Respuesta popular por 27, por 30, por 40. Eso, vamos comentando, comentamos. ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Cuál es el inciso correcto? Comentamos, nos damos aproximadamente un minuto de participación para que podamos aprender esta noche cómo se dice estoy con mi esposa en quechua. Bien, salud. ¿Cómo se toma?
una bebida en quechua. ¿Cómo se dice salud? Campa, ñocapa, nijaika con canakunapa. Eso, vamos comentando, comentamos, participamos. Luego vamos a tener también la opción de poder ver qué insulto ponemos. Después de la siguiente vamos a poner un insulto. Está mal, dice. ¿Qué está mal? A ver, voy a ver, ya, tal vez está mal, ¿no? ¿De verdad? Estoy con mi esposa. No, no está mal, está bien. Pero, si no estás de acuerdo, puedes comentar con el inciso E. Dices, el inciso E, comente, gente, es el inciso E. Este cuate está mal, está enseñando mal, puedes reclamar, no pasa nada. Acepto haters. Recuerden que pueden compartir Recuerden que pueden compartir este live para que otras personas también puedan aprender. Toda la grabación de esta quinta clase, de este quinto live, lo vamos a subir a YouTube. Estoy con Wilfito y Achachi. ¿Qué tipo de quechua es? Quechua de la variante boliviana, quechua sureño. Está fácil, dice. Ya, sí, está fácil. Es que vamos a iniciar pues así. Y a otras personas que están aprendiendo, pues para ellos va a ser muy difícil si vamos a complicar esto. Cachcani es. Cachcani. Ya lo he dicho hace rato, ya me he cansado de poder explicar eso. Es el quechua normalizado, claro, es Cachcani. Pero ¿cómo lees ese Cachcani? Lees Cachani. ¿Para qué complicarse? Y no soy la única persona que dice. Hay varias personas, varios profesores que enseñan con eso. Un quechua normalizado de aquí en Bolivia hace tiempo que no se revisa. Variante boliviana, exacto. Aprendemos aquí no respetando ciertas normas. Claro, hay ciertas cosas que respeto, obviamente, no tampoco soy tan rebelde. Pero es más con el fin de que tú aprendas para poder interactuar con la gente, con las personas quechohablantes. ¿Ya? ¿Por qué no utilizo esa que dice así? ¿Qué es esta? ¿Por qué no utilizo? Porque hay varios reclamos, además varias personas que se complican por esto. Por eso no lo utilizo. Ya no hay en quechua, ya, muy bien, no hay en quechua, pero sin embargo, ¿qué es? Es esto lo que está aquí. Es eso lo que está ahí. Esto le dicen, bueno, si eres de Perú, claro, esto se respeta, pero si eres de Bolivia, no. ¿Ya? O sea, lo que está escrito aquí, Ichka, se lee como Sha. ¿Ya? Pero hay muchas personas, generalmente la gente que no sabe hablar quechua, se complica por esto. Se complica. Entonces, para evitar esto, es mejor pues eso, como se pronuncia, es anotar así, punto. ¿Sí o no? Es mejor así. Bien, damos exactamente 10 minutos de participación. 10 minutos, digo, 10 segundos de participación y cerramos. Cerramos. Conteo, comenzamos el conteo. Y decimos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cachcani, siempre es Cachcani, dice. Ya, muy bien, ya, no pasa nada. Claro, normal, claro, respeto. Jocaro, muchísimas gracias. Tenemos también un objetivo por ahí arriba para que podamos cumplir y no lo estamos cumpliendo. 2, 1. Y la respuesta correcta, mi gente, es... Estoy con mi esposa, Warni Huancayani. O como dirían mis amigos de por ahí que están, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué no es así? Warni Huancachcani, ahí está, para que lo pronuncies, Cachcani. ¿Qué más? Para que no digas, ¿qué te pasa? Pero es en realidad Warni Huancayani, ¿ya? La queso. Ama piña cuicha chachi. No, es que no es que me enojo, sino que hay muchas personas que tienen una mentalidad muy cerrada. Y he tenido mucha discusión con esas personas de que dicen, no, esto es así. Es que la intención es poder enseñar. ¿Y por qué cerrarse solamente en algunas palabras? Es que no es así. Y hemos tenido un congreso de quechohablantes donde también hemos discutir ciertas cositas como estas, pero lamentablemente no ha llegado a ningún objetivo que se ha logrado, pues
Ya, pero ya hemos hablado, pero ya te explico, ¿no? ¿Por qué utilizo este sha y no el ichka? Para no complicarnos la vida. Y a mí lo que me interesa es eso, a enseñar a las personas que sea pues divertido, que el aprender quechua no sea difícil. Y esto de aquí es uno de los problemas más frecuentes que presentan los estudiantes que están aprendiendo quechua. ¿Ya? Entonces, por experiencia, te lo digo, y mana piña cuchanicho. Bien, entonces, estoy con mi esposa, decimos Guarni Huancayani. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir la A? Comentamos la A. Personas quechablantes, ¿qué estoy queriendo decir cuando digo Guarni Huancayani? Cuando digo Guarni Huancayani, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Vamos, comentamos. 20 minutos más de participación y cerramos el live. 20 minutos más estamos aquí y cerramos. Y todo esto lo que estamos haciendo ahora, lo estamos grabando y lo vamos a subir a mi canal de YouTube, donde está también mucha información para que ustedes puedan aprender. Estuvo con mi mujer, dice, ya. No estuvo, sino que en tiempo presente estamos hablando, ¿ya? En tiempo presente. Guarmi Huancayani está con mí. No con mujer. Está con mi esposa, está con mi mujer. Muy bien. Perfecto. Se nos acabó la música, pues vamos a ponerlo. Muy justo. Ya, pasamos al inciso C. Kosai Huancayani. ¿Cuál es la traducción de Kosai Huancayani? Inciso C. ¿Cuál es la traducción? Está con mi esposo. Gracias. Gracias, Nay. Bien, pasamos a la siguiente. Manera que deje nomás por si viene alguien más a reclamar de eso. Y aún te supo amar, vivo pensando olvidar. Ahora, esto es un poquito más complicado, pero ojalá, yo sé que sabe. Y lo que quiero decir es... Pero no es verdad. Listo, damos la oportunidad de participar. Vamos participamos. Somos más de 500 personas. Aprovechamos, vamos. Aprendamos esta noche algo de quechua, por lo menos. Vamos comentando, mi gente. Comentamos cuál es el inciso correcto. Tenemos inciso A, B, C, D, E, F. ¿Seguro que es la F? ¿O solamente a mí me estás queriendo insultar? También pueden aprovechar para solamente insultar, no pasa nada. Aceptamos insultos en esta noche. Recuerden que no somos generación de cristal. Participamos. ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Cómo se dice en quechua? Estoy con dolor de cabeza. Respuesta popular por 11, por 12, por 13, por 14. Recuerden que las personas que están agradecidos por este tipo de contenido pueden darme por ahí pues una colaboración que les voy a agradecer muchísimo. O también siguiéndome en mi canal de YouTube, donde hay muchos de estos materiales para poder aprender así divertidamente. Con canciones, con este tipo de contenido de quechua quiz, quechua con cuestionario. Exacto, muy bien. Gracias por la participación. La B y la C, a ver, voy a ver ya. La B y la C están igual. No están iguales. No están iguales
Papituy o Mamitay, ¿quién es? Es la C, dice. ¿Cuál es el inciso correcto? Vamos comentando, comentamos cuál es el inciso correcto. Nos quedamos unos 15 minutos más y nos vamos y subimos la grabación al canal de YouTube por si quieren ir a verlo. Días de live. Domingo, martes, jueves. ¿A qué hora? A las 9 de la noche, hora Bolivia. ¿Ya? Muy bien. Si han venido solamente a insultarme, también lo pueden hacer. Si quieren solamente insultarme, es el inciso F. Y si han venido a decir, no, ¿qué te pasa, no? También pueden hacerlo, ninguno. O si es que no saben, Mana y Chanichu, que es no sé. Hasta mientras yo voy a estar tomando mi chichita. ¿Cómo decimos salud en quechua? No decimos salud, eso es de salud. Qué aburrido, decimos campa, yo campa. Ni jaika con canagunapa. ¿Lo ven? Hablar quechua es pues chido. Oh, Jimmy, muchísimas gracias. Gracias, Jimmy. Me inventó Kurimushan Jimmy. Damos 20 segundos más de participación. 20 segundos más de participación. 20 segundos más de participación y cerramos. $20 segundos más y nos va. No nos vamos. Cerramos y marcamos el inciso correcto. ¿Cuál será? A ver qué dicen. Es la C, dicen por ahí. Es la B. Es la D. Es la F. Algunos que quieren insultarme dicen que es la F. También pueden hacerlo. Recibimos insultos. No pasan naranjas. La CEP causa. Desde Perú. Perú Suyumantapacha. Estamos aprendiendo quechua de la variante boliviana, de quechua sureño sería al sur, ¿no? Sí, al sur de Perú también se habla esto, ¿no? Carmen. Cerramos en 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, Maimanta Kanki, Sucre Yachtamanta, Bolivia Subimanta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, mi gente, es... ¿Será esta? Tal vez no se ve bien, ¿no? Por eso han dicho, la B y la C están iguales, decía. Entonces la respuesta correcta, mi gente, es esta. Umananay Huancayani. Estoy con dolor de cabeza porque no me están siguiendo en mi canal de YouTube. Vamos, me van a seguir ya, por favor. Ahí está mucho material para que ustedes también puedan compartir. ¿Está bien? Como agradecimiento. Aquí está mi canal de YouTube, donde hay material, no solamente la parte de poder enseñar quechua, sino que también cosas culturales, no sé. Por ejemplo, el anterior nomás he entrevistado a mi abuelita, donde su vestimenta, ¿no ven? Entonces, también está ese tipo de contenido, contenido como esta de Quechua Quiz, también. Aprender canciones quechuas con canciones en quechua, también está. ¿Qué significa Kashanki? Estás. ¿Dónde está? Kashanki. Estás, claro. Y vamos a traducir eso. Traducimos el inciso A, mi gente. Traducimos el inciso A. Las personas quechohablantes. Momento de las personas quechohablantes. Traducimos. ¿Cuál es la traducción de Umananay Huancashanki? Umananay Huancashanki. ¿Cuál es la traducción? ¿Estás con dolor de cabeza? Gracias. Aldo Andagua. ¿Por qué escriben así? Se me dificulta leer los nombres. ¿Estás con dolor de cabeza? A Axel, muchísimas gracias. Ruth, muchas gracias. Rosy y Mainaya, gracias. Gracias por tu comentario. Anita, no sé, ya, otra persona, ya.
Cada vez, ¿no? Tienes que aclarar eso. Esa es la correcta, claro, está bien, Anita, si tienes razón, pero ya no voy a pelear, ya me he cansado ya me he cansado de poder explicar. Mi quechua o mi manera de enseñar quechua es para que la gente pueda ir a la calle, ir a lugares donde están personas quechohablantes y puedan interactuar. Y el mayor problema, solo a modo de resumen, el mayor problema que tienen las personas que quieren aprender quechua es en esto. Porque en Bolivia no pronuncias esto, Cachcani, claro, al norte de La Paz, por ahí tal vez habla de esa manera, no voy a decir que no, por eso el quechua normalizado, el quechua estandarizado como tal, no toma en cuenta las variantes que tiene quechua en Bolivia. Justicia para Rubén Blanco. Ya, tranquilos pues, estamos en quechua, luego vamos a hablar de estos temas. Ya, entonces por eso utilizo, para poder aclararse y también otras personas que tienen duda. Entonces, vamos a pasar a la tercera, que es, no, es la segunda. ¿Cuál es el significado de la segunda? Comentamos cuál es el significado de la segunda opción, la opción B, ¿cuál es la traducción? ¿Cuál es la traducción? Me duele mi rostro, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Enseña el verbo, y es eso, el verbo ser o estar, es eso lo que estamos aprendiendo ahora. En la anterior clase, en el live número 3, número 4, hemos aprendido sobre esto. Por ejemplo, cómo decir soy de, Bolivia manta cani, Perú manta canqui, España manta canqui, y entre otros. Entonces, estamos en eso durante esta semana, de poder aprender el verbo kai, que es ser o estar. Y ahora estamos en esto de estoy, estás, y por eso esta noche aprendemos lo siguiente. Por eso, el live que estamos haciendo ahora va a estar aquí, colgado en mi canal de YouTube. ¿Cuál es el objetivo de esta noche? Y también les voy a pasar el cuestionario que está al link que pueden ver en mi perfil. Se pueden unir ahí para que podamos, para que yo les pueda pasar el cuestionario y lo puedan resolver ustedes. Y ahí también están los objetivos. Aquí aprendemos. Para empezar, el verbo kai, ser o estar, pero con el sufijo sha o como dicen mis amigas por ahí, ichka, no, ¿qué te pasa? No, así, ¿no? Ya me quieren pelear ya. Eso, y segundo, mejor dicho, tercero, aprendemos el sufijo pi, el sufijo ¿cuál más esta cosa? Me voy a leer, ¿ya? Tenemos ahí los objetivos, no estamos pues aquí simplemente viniendo a decir cualquier cosa, ¿no ve? El sufijo pi, el sufijo one, además de eso, no sé si vamos a llegar a eso, interrogativos, el sufijo, perdón, interrogativos, pi y mai, que sería no. Ya, entonces, tenemos objetivos trazados. Disculpe, ¿hasta qué hora son las clases? Muchas qué horas, pues, hasta las 11 y cuarto vamos a estar máximo, no más, porque hay que subir también todo esto a YouTube y pues me voy a cansar si no. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Uno facilito vamos a poner, ¿ya? Vamos a responder exactamente, vamos a dar 30 segundos de participación. Ah, cierto, Uya no hay ocasión, estoy con dolor de rostro, o estoy con dolor de cara, no sé. Uya y nanawashan, también vamos a aprender luego, o sea, el verbo sha, que también se lo escribe como ichka, vamos a también aprender en las siguientes clases. Por eso, las clases día martes, día jueves y día domingo a las 9 de la noche, hora Bolivia. ¿Está bien? No es dinque. Vamos a aprender luego. Pasamos a la siguiente. Cierto. Otra de las cosas que estamos aprendiendo en esta noche son los estados de ánimo. Ya estoy feliz, estoy triste, estoy enfermo, estoy cansado, no sé, no sé hablar quechua. No, yo sé hablar quechua, dice Rolando, Yachtamasi, Mainaya, Maimantapacha, Jelcarimochanqui. No estoy segura, dice, ¿a quién le estás etiquetando? Machado Cani. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. No te preocupes. Y entonces, la siguiente es...
Si está fácil, lo comentan. Y lo que quiero traducir es cómo se dice en quechua. Momento de participar, momento de comentar. Vamos comentando cuál será el inciso correcto. Comentamos. ¿De qué ciudad eres? Jeshuapita pone ahí Kitian, si no, no puedo responder. Maimanta Kanki decimos, ya para poder preguntar. Maimanta Kanki, Yoja Sucre, Yactamanta Kani, Bolivia, Suimanta. Eso, muy bien. Vamos comentando cuál será la opción correcta. Participamos, vamos jugando. Nos damos un minuto de participación. Un minuto de participación. Comentamos. Respuesta popular por 10, por 15. Somos más de 500 personas. Comentamos. Esta noche vamos a aprender algo de quechua. Y si te lo estás perdiendo en las clases, no pasa nada. Va a estar en YouTube. El YouTube va a estar. Me encuentran con Wilfito y Achachi. Y también tenemos un grupo de WhatsApp donde se pueden unir mediante el link que está en mi perfil. Es la Beps Profe, dice. Maimanta Kanki, Sucra Yactamanta, Bolivia Suyumanta Cani, Yactamacicuna, Cancunari, Maimanta Kankichik. Vamos comentando cuál será la opción correcta. A, B, C, D, E, F. Si han venido solamente a insultarme, también pueden hacerlo, no pasa nada. No soy de la generación de cristal, yo no me molesto. Sucre Yactamanta, Tuco y Cancunapa, Wilfito y Achachi. Sirve para... Exacto, claro, obvio, sirve para toda Bolivia. No es tan diferente de aquí. Ahora, ¿cómo te digo? Si a mí me enseñan, por ejemplo, un quechua de la variante peruana, no pasa nada. Me puedo comunicar con uno de Bolivia. Por eso, si me dan este fin de mes, el 26, voy a tener la oportunidad de conocer a gente de Perú, de Ecuador y no sé de qué lugares más, donde vamos a hacer quechuas diferentes, pero van a ver que me voy a entender perfectamente. Voy a tratar de hacer contenido con ellos. Normal, nos entendemos. No pasa nada. ¿Se entiende? Claro, nos entendemos, por supuesto. Damos un 30 segundos más de participación, 20 segundos más de participación. Comentamos. ¿Cuál es el inciso correcto? 20 segundos más. Iniciamos el conteo en 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó mi chichita. Para que haga más chicha, ya pues, maicitos. ¿Por qué son así? Tú estás enfermo o tú estás enferma, entonces digo... ¿Cuál es? La C, la B, dicen. ¿Cuál es? Ah, ya, mira, aquí me he equivocado por si acaso. Aquí. Siempre me lo como, no sé por qué. Oncosca, ¿ya? Oncosca, ñoca, oncosca, que sean. Es la B, dicen. ¿Seguro que es la B? Bien, entonces vamos a poner la B. Vamos a poner la B. Ahora, para las personas que de repente aquí están diciendo, hay personas que tienen una mentalidad muy cerrada y dicen, no, ¿qué te pasa? Eso no es. Aquí también es esto así, ¿ya? Es también cam, con la M. Pero como yo pronuncio can, prefiero ponerlo así. Can, tú, ¿ya? Muy bien, sí, está bien. O puede ser can o también puede ser cam, así, ¿ya? Así. Ese es el quechua estandarizado que se maneja, el quechua normalizado, el quechua normado, ¿ya? Cam. Pero es can. Como yo pronuncio, ¿no? O sea, es normal, ¿para qué complicarlo más? Perfecto, ya muy bien. Entonces, tú estás enfermo o tú estás enferma, decimos can o cosa cayanqui. Momento de las personas que hablan para que puedan participar. ¿Cuál es la traducción del inciso A? Traducimos el inciso A. No es can, es can. Traducimos el inciso A.
Tú estás asustado, claro. Vianek, gracias por tu respuesta. Exacto. Uciel, tú estás miedo con miedo. Ya también puede ser. Tú estás asustado. Elmer, gracias. Bebecita, tú estás asustado. Exactamente, muy bien. Rosy, tú estás asustado. Exacto. Esa es. Tú estás asustado. Hanman Charis, Hakashanki. Exactamente, muy bien. Gracias por tu participación en YouTube. Hay desde cero, claro, enseño desde cero. ¿Por qué? Porque ahí está, por ejemplo, hay problemas en la pronunciación, ¿verdad? Entonces está el abecedario quechua, también tienes algunos diálogos, las conjugaciones en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro. ¿Qué más? A ver. Nico, muchísimas gracias por sus donaciones, de verdad se los agradezco muchísimo. Están apoyando un contenido de educación, un contenido que de alguna manera estamos saliendo pues, pero fuera de del contenido basura que vemos, ¿no? Muchas chismecitos por aquí y así. Ya, ¿de qué hablaban? ¿De qué estaba hablando? De mi canal de YouTube, me encuentro con Wilfito y Achachi, ya, así está mi canal de YouTube y todas las grabaciones, todo lo que van comentando también está grabado y lo vamos a poner a YouTube. Ahí lo van a poder ver si es que quieren o decir, invitar a otra persona para que lo pueda ver. Pucha, ¿sabes qué? Un tal chiquito ahí por ahí con sus caballitos paraditos, con su chompa de Evo, lo que dicen algunos, ¿no? No soy Evo, no soy hijo de Evo. Enseña quechua y chala enseña, ¿no? Así con él, jugando. Pueden invitar, ¿ya? Pueden invitar a otras personas. Como digo, estoy enfermo. Ahí está, pues. Aquí está. Vamos traduciendo. Traducimos el inciso C. ¿Cuál es la traducción del inciso C? Inciso C. ¿Cuál es la traducción? Comentamos la traducción. Yo estoy enfermo. Ahí está, listo. Ahí tienes la pregunta. Mejor dicho, la respuesta. Lo que decías, como digo, estoy enfermo. Entonces, aprendemos de esta manera, jugando. Aprendemos participando, porque la educación tiene que ser así, no participativa. No es que yo nomás explico aquí, les digo, aquí es la ya, y luego van a poner aquí así, y esto es ham, que quiere decir tú. Se van a aburrir, ¿eh? Por eso van a clases y se duermen. Pero aquí vamos a aprender riendo, vamos a aprender incluso insultando, porque aquí tenemos el inciso F, un insulto. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a poner un insulto. Comentamos un insulto, a ver. Un insulto en quechua, cualquier insulto. Vamos a anotar aquí. Vamos a anotar un insulto en quechua. Mientras yo voy borrando, ¿ya? Voy a ir borrando sexymente. Bien. Y claro, pueden, ya les dije, ¿no? Que pueden unirse al link que está en mi perfil para unirse al grupo de WhatsApp, donde voy a pasar los links, cuando voy a subir en YouTube, les voy a hacer recuerdo uno que otra cosita, y también encuentran ahí mi número, entonces me pueden consultar, oye, ¿sabes qué? No he entendido estito, explícame pues, por favor, pero claro, también voy a ver también, a ver quiénes están de repente colaborando ahí, ¿no? Bien, cambiamos de insulto, a ver, voy a leer. Uchi Uya. Me parece interesante, mi pandita. Vamos a poner eso ya. A ver, ¿qué más dice? Uchi Uya, dice. A ver, vamos a anotar eso, por si acaso. Ya, está escrito así. Voy a escribir tal como están escribiendo. Vamos a ver, otro más. Kuchimasi, dice. Ya. Ya, Zapallo. Nico, te pasas, Nico, te pasas. Kencha, ya. Vamos a anotar lo que ha hecho Nico, ¿ya? Ha hecho así. Ya, otro, vamos. Otro. Asnasiki. Ya, otro. Champauma, ya. ¿Qué más? Cocote. Siquizapa. Mayupata, Francisquita. Ahí es donde menciona eso. Siquizapa. Añachachicanqui. Ya, muchas gracias.
23 años Argentina, me he olvidado, pues profe, dice, no te preocupes, para eso estamos, ustedes escriban como vean, o sea, como recuerden que se escribe, aquí vamos a corregir, para eso estamos, para poder aprender. Hatun Uma, ya, muy bien, otro más, un hito más. Munakuiki, dice. Alexis, gracias, muchísimas gracias, apoyando a un contenido educativo. ¿De dónde sabes esas quechuas, mi pandita? Pero, a ver, ¿cómo era así? Ewesenka. Ya vamos a anotar eso, ¿ya? Ahora sí, vamos a corregir. ¿Ya? Los insultos que está aquí, vamos a corregir. Bien, y lo voy a corregir en color rojo. La primera, cuando dice uchiuya. ¿Cómo se debe escribir? Cuando está el apóstrofo, esta cosita de aquí, ¿no ve? Esito. Cuando está presente eso, es cuando nosotros vamos a pronunciar con una glotalizar, como si estuviera explotando. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería la traducción? Ya. Vamos a hacer eso. Ustedes también corrijan, ¿ya? Anchatapuni munakuiki, dice Rosy. Ñocaps anchatapuni munakuiki, Rosy. Vamos a ir corrigiendo. Vamos a ir corrigiendo esto. ¿Cómo sería? Ahí Elmer dice que escuche. Perfecto, muy bien. Entonces vamos, los insultos ponemos y también vamos a aprender pues a insultar también bien, ¿no ve? Con la correcta escritura. Entonces decimos, esto vamos a borrar y decimos así. Esto ha comentado mi pandita. Entonces a partir de ahora ya sabes cómo tienes que escribir. ¿Por qué así? Porque de esta manera decimos ku. El anterior era ku. Uchi, decía, pero en realidad es kuchi. Esta H que está aquí, vamos a aprender también a poder pronunciar kuchi, kuchiuya. Esto está perfecto. Súper. Ahora sí, la siguiente. Vamos a corregir la siguiente. Corregimos la siguiente. Kuchi, muy bien, perfecto. Kuchiuya, perfecto, muy bien. Gracias, exacto. Y ahora ya sabes, mi bandita. Entonces, para eso es este live. No solamente vamos a aprender lo que tenemos ahí planificado, sino que también vamos a aprender algo que nosotros no sabíamos. Kuchiwatana, también está bien escrito. Nico, muchísimas gracias. ¿Pero qué significa? No voy a poner la traducción. Bueno, voy a escribir, ¿ya? Esto es chancho, o cerdo, o lo que quieras decirlo. Y esto es cara. Y lo unes eso, y ya está. Vamos a corregir la siguiente palabra. Corregimos la siguiente palabra, que dice llana zapallo. Vamos, corregimos eso. Corregimos eso, a ver, ¿cuántas personas saben ese insulto? ¿Cómo tiene que ser escrito? Esto, corregimos esto, a ver. Yana, perfecto, muy bien. Entonces aquí es Yana. ¿Y esto qué es? ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con zapallo? O sea, sí vamos a hacerlo, pero no lo voy a traducir. ¿A qué se refiere? A la verdura, no se refiere a la verdura, Nico. No es la verdura. Gracias, Rosy. Aquí está mal escrito. Yana, ¿qué es zapallo? Es una mala palabra zapallo, exacto, es una mala palabra. ¿Por qué es una mala palabra? Pues porque se refiere al miembro de, pues, ahí abajo de la mujer, ¿no ve? Exacto. Y también podemos aprender, ¿por qué no? ¿Quieren aprender eso? ¿Cómo se dice? Porque hay personas que comentan. Que comentan también. Ya, chuti, ya. En algunos lugares es esto. ¿Ya? Es esto. ¿Qué cosas me hacen decir?
Ya. En otras palabras, el miembro, y debajo la parte. Vamos a, compañeros, vamos a aprender educación sexual en quechua. A ver. En algunos lugares es eso, lo que es hace rato, en otros lugares es esa palabra. ¿Ya? ¿Qué tal? Es un insulto ya, más guaso. Eso sí, sí que les gusta, ¿no? No es raca, es así. Raca. Ya Chúpida, exacto, sí, muy bien. Ya pues chicos, dice. Ya es que a ustedes les gusta pues aprender así. Yana es negro. Yana es negro. Y esta otra palabra es la parte reproductiva de pues, de la femenina. Ay, Dios, ya se pone rojo. Ya, pasamos a la siguiente. Traducimos, mejor dicho, corregimos la siguiente palabra. Enseñar los números. Para otra ocasión vamos a enseñar los números. Corregimos la siguiente palabra. Estamos corrigiendo las malas palabras. Ya, muy bien. Gracias, Olinda. Gracias, Olinda. Asna, entonces esta partecita no es así. Ya, lo que nosotros escribimos así es pues en quechua. ¿Ya? Eso es en quechua. Así. No es esta, sino que es esta. Y vamos a corregir, vamos a borrar. Y decimos así. ¿Ya? Yanasiki. Pero no voy a traducir, pues. Asnasiki, ¿no? Asnasiki, claro. Gracias por su participación. Subsiki. Está bien, está bien. También puede ser. Ya, pero, a ver, ¿qué más? Esto, ahora vamos a traducir esto. Perdón. Vamos a corregir la última mala palabra y pasamos a la siguiente pregunta. Corregimos la última palabra. ¿Cómo sería? Exacto, es eso. Asna Siki. Siki es la parte de atrás y asna es, pues, mal olor. ¿Ya? Elber. Listo, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más quiere traducir eso? Ya, muy bien. Así es como se... No lo sé, Rick. Como que aquí la enseñanza de quechua está medio raro, dicen. Le falta, ¿qué le falta? Te falta, Me confundí, profe, dice. No, está bien, ¿de qué te estás confundiendo? Vamos a corregir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? Esta parte, cuando decimos aquí, dice orota, es con la K, ¿no? Orota, pero en realidad, ¿qué es? Es orota. O sea que aprendemos a diferenciar estas consonantes. Esta consonante con esta. Con esta solamente leemos K. K. No sé si se escucha. K. Esta de aquí decimos K. Esta otra decimos K. Como si fuera una K en español. ¿No ves? Decimos K simplemente. Con esta decimos K. Y de esto nace aquí para decir orota. O. O sea que está mal esa partecita, ¿no ves? Que sería así. ¿Ya? Que sería orota y no orota con la K. Pero otra cosa es que en quechua de aquí de Bolivia manejamos solamente 3 vocales. La vocal A, la vocal I y la vocal U. Entonces, si es que estoy hablando con la vocal, mejor dicho, no puede haber una vocal O. Pongo la vocal U. Uy. Y de esa manera, cuando está en cercanía esta vocal U, con esta consonante, con la K, con la K y con la K, esto cambia inmediatamente. O sea que de U pasa a O, que sería orota. ¿Ya? Aprendemos quechua como las palabras. ¿Por qué son así? Eso les gusta. Y esto, por si acaso, este zapa tiene que estar juntamente con esa palabra que estamos diciendo. O sea, cuando digo orota zapa, estoy diciendo pues que tiene grande
Los valientes. Yeah. Grande, Ruth. Ya, muy bien, sí, está bien. Está bien, está bien. Perfecto, ya, muy bien. Pero esto es, no es runto, es esta palabra que se dice por favor. Felicidades, ¿de qué parte eres? Creo que dice, ¿de qué parte? Nuestro apoyo incondicional. Gracias, de verdad. ¿Cómo pueden apoyarme? Pues siguiéndome en mi canal de YouTube, ¿ya? Por favor, les voy a pedir eso. En mi canal de YouTube, donde van a poder aprender también con cancioncitas, así con malas palabras. No, mentira, con malas palabras todavía no estoy. Va a ser parte de mi siguiente metodología. Ya, Calanchito. Es a ver, ¿cómo es? Calancho. Calancho creo que es. No es Calancho, pero gracias. Ya saben, me pueden insultar igual, no pasa nada. La cosa es aprender. A ver, vamos a responder un hito más, ¿ya? Un hito más y nos despedimos porque ya me canso yo también, ya no tengo ni agua. A ver, ¿cuál es la siguiente? Una pregunta. Vamos a hacer una pregunta y vamos a responder eso. Profe, no es, ¿qué cosa? ¿No es pasa? Qué lindo enseña, gracias. Oh, gracias. Ya saben, si quieren pueden donarme besitos. Ya que donan para cualquier cosa. Ya. Ahora sí. Va, aprendemos. Damos 30 segundos y en esos 30 segundos ustedes van adivinando si es la opción A, B o C. Nico, muchísimas gracias. Este es mi amigo Nico. ¿Ya te sigo, Nico? A ver. Ahora sí te sigo. Ahora sí te sigo. Tenemos 150 maicitos mazorquitas de maíz para poder reunir y no lo estamos cumpliendo. Pero igual, gracias por ver, de verdad. ¿Cómo se dice? Ya no me hables. Amaña parla guaiñacho. Así, ¿verdad? Malito. Amaña parla guaiñacho. Vamos con la siguiente. Uvas ñahuicito, ay mi cholita, encanto de mi alma. ¿Qué es lo que quiero decir? Comentamos, ahora sí les leo. A ver, comente, somos casi mil personas. Ya pues también denle tap a la pantalla. ¿Por qué son así? No colaboran, ya pues. Denle también unos taps, ¿no ves? Después para cualquier cosa están ahí dando taps. Vamos comentando cuál es el inciso correcto. Hemos llegado a 1000 personas. Genial, voy a sacar una captura después. Hemos llegado a 1000 personas, muchísimas gracias. También denle unos tap por ahí. ¿Cuál es el inciso correcto? Las 1000 personas que me están viendo, vamos participando, aprendemos quechua de esta manera, aprendemos jugando. Aprendemos jugando esta noche, mi gente, aprendemos jugando. Vamos comentando cuál será el inciso correcto. ¿Será la A, será la B, será la C, será la D, será la E? Aquí nos hemos olvidado cambiar la mala palabra, pero sí, no pasa nada. Para la siguiente aprendemos otra mala palabra. Respuesta popular por 11, por 12, por 14, por 15, por 16, por 17, por 18. Vamos comentando. Damos 30 segundos más de participación y luego cerramos. Es la A, es la B, es la C. Las personas que no saben nada de quechua, igual no pasa nada, comentamos. Igual no se olviden darle también unos taps a la pantalla para que la gente nos pueda ver. Recuerden también compartir este live y así puedan aprender también otras personas. Sigamos comentando, sigamos jugando, porque esta noche aprendemos de esta manera divertida, aprendemos con insultos, aprendemos con este tipo de contenido, aprendemos con Quechua Quiz. Quechua Quiz con Wilfito y Achachi. Me encuentran así en YouTube. Si es que están agradecidos de alguna manera, si les gusta este contenido, recuerden que pueden seguirme en mi canal de YouTube, o también puede ser en Instagram, o puede ser, ¿qué más hay? En Facebook me han baneado la cuenta de Facebook, me han hackeado.
Casi un mes he llorado por eso. Eso, vamos comentando. Cerramos la oportunidad de participar en Maimanta Kashanki Yachachi, Maimanta Kanki, ¿ya? Maimanta Kanki Yachachi, Ñoka Sucra Yaktamanta Kani, Bolivia Suimanta. Gracias por enseñar la escritura en quechua, ¿no? Pues gracias a ustedes por su interés. Es parte de nuestra cultura, de esa hermosa cultura que nosotros tenemos. Así es que enamórense, 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 enamórense de nuestra cultura. Aquí tenemos también a Wilfito. Damos 20 segundos más de participación y luego cerramos. Cerramos en 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Uy, ahora sí estamos más personas. Denle tap, chicos. Denle tap para que la gente también nos pueda ver más. 8, 7, 5, 4, 3, 2. Después de eso aprendemos más malas palabras. Van a tener la oportunidad de poder comentar malas palabras y si están escribiendo mal, vamos a corregir todas las personas que estamos presentes, vamos a poder corregir. ¿Está bien? Así es que participamos, vamos comentando cuál es el ejercicio correcto, damos unos momentos más. Hemos subido más personas, nos ven ahora más personas, aprovechamos esto al máximo para poder aprender algo esta noche. Aprendemos algo de quechua esta noche. Esta noche aprendemos esto, a poder preguntar ¿en dónde estás? Recuerden que las anteriores clases están en mi canal de YouTube, aquí con Wilfito y Achachig. Me pueden encontrar en YouTube con este nombre y ahí está la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, la cuarta clase y esta es la quinta clase. Esta es la nueva manera de poder enseñar quechua así divertidamente, quechua participativo. Pues quechua así es como hay que aprenderlo, ¿eh? Esta es parte de nuestra bonita cultura y tenemos que aprender. ¿Está bien? ¿Aprender para qué? Para poder interactuar con las personas quechohablantes. ¿Bien? 1300 personas que nos están viendo. Y Mainaya, Maimanta Pacha, Javarimo Chanquichi. Un gran saludo. Profesor Coinanawan dice, ¿por qué te está doliendo tu corazón? Bien, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos esto. Vamos a la pregunta correcta y inmediatamente vamos a insultar, ¿ya? Vamos a aprender insultos. Aquí tenemos un insulto por si acaso. Las personas que solamente vienen a insultar, también lo pueden hacer. Claro que sí. Entonces, la respuesta correcta, mi gente, es música. Está mal escrito. Ya también la gente que dice que está mal escrito también puede comentar, no pasa nada. Música, maestro. ¿Qué ha pasado con la música? Ahí está. Al ritmo de los carcas marcamos la opción correcta. Entonces es, ¿en dónde estás? Maipi Kashanki. Esto también, chicos, chicas que me están viendo, no solamente pueden preguntar de esta manera. ¿Cómo más pueden preguntar? Maipita Kashanki también pueden decir. Gracias, Nico, por esos regalitos. De verdad, muchísimas gracias, te lo agradezco. Esta noche tenemos como meta poder llegar a 150 choclitos y no lo estamos haciendo. Si están agradecidos con esto, pueden ir colaborándome por ahí. Maipi Kashanki, ¿dónde estás? O también podemos decir Maipita Kashanki. Ya tenemos formas de preguntar así. Pero abreviado podemos preguntar así, Maipi Kashanki. Nico, muchísimas gracias. Lidian, muchísimas gracias a las personas que me están siguiendo. Igual los estoy siguiendo para que me puedan consultar si tienen dudas, preguntas. Gracias, Nico, gracias, Lid. ¡Uy! Tantos, wow. Esto se va a YouTube igual. Esto se va también a YouTube. Van a poder verlo todas las personas. Eduardo, muchísimas gracias por esas donaciones. Entonces, ahora sí. Nico, gracias de verdad. Te lo agradezco, hermano, en serio, gracias. Pachi, allá Pachicuiti. Ahora sí, ¿qué es lo que quiere decir el inciso B? Traducimos el inciso B, las personas quechohablantes. Vamos traduciendo el inciso B. Inciso B, ¿cuál es la traducción del inciso B? Lidian, muchísimas gracias. ¿Ya te sigo, Lidian? Gracias, Lidian. Las personitas que me están donando igual, de verdad, creo que sean mis amigos, creo que pues me puedan consultar. Agradecido por esto, felicito, amigo. Poco se enseña. Exactamente. Entonces, es un contenido que hace la diferencia, es un contenido que de repente no es tal vez algo que
al entretenimiento que estamos acostumbrados. Así es que dejemos un ratito lo que es un contenido tal vez basura, como dicen otras personas. Aprovechemos un momento para poder educarnos. ¿De dónde vienes? Ya, muy bien. Maimanta Hamushanki, ¿de dónde vienes? ¿O de dónde estás viniendo? ¿Ya? Pasamos al inciso C. ¿Cuál es la traducción del inciso C? Traducción del inciso C. La traducción del inciso C. Maipika Kashanki. O también podemos decir Maipita Kashanki. ¿Ya? Maipita Kashanki también podemos decir de esa manera. Debemos tapar por ahí la pantalla para que podamos llegar a más gente. Nos quedamos unos 10 minutos más y luego nos vamos. Nos vamos hasta la siguiente oportunidad. Recuerden que tenemos un link en mi perfil para que se puedan unir al grupo de WhatsApp donde voy a estar informando más acerca de cuándo va a haber las clases de quechua. Este tipo de clases aprendemos insultando, aprendemos con canciones, aprendemos jugando, mi gente. Ya aprendemos de esta manera. Nadie más diga que quechua es difícil. Bien, borramos y preparen sus insultos. Preparen, a ver, vamos a corregir unos 3 insultos.